En esta parte vamos a mostrarles qué es lo que es la lista enlazada y cómo funciona, sobre todo su versión más sencilla, que es la lista simplemente enlazada. Cuando nosotros hablamos de lista enlazada, hablamos de una sucesión de nodos, de forma tal que cada uno tiene un campo apuntando al siguiente y otro campo con un dato que contiene. Y el último de ellos apunta a nil. En nuestro caso, vamos a tener varios punteros que son muy importantes. El primer puntero es a la cabeza. Es decir, nosotros siempre vamos a saber cuál es nuestro nodo cabecera, nuestro primer elemento en la lista. El otro puntero importante que vamos a tener es un iterador, que va a ser la forma en la cual nosotros vamos a abstraernos del concepto de posición y vamos a tener siempre presente el nodo con el cual estamos actualmente procesando. Ahora, veamos cómo se realiza la inserción y la eliminación en listas enlazadas. Cuando nosotros queremos realizar la inserción de un elemento nuevo en la lista, en este caso el que está resaltado del medio de la pantalla, lo primero que tenemos que hacer es que generar una variable temporal que va a apuntar al elemento deseado. Luego, el puntero al siguiente de ese elemento apunta al elemento anterior al cual queremos insertarlo. Y el siguiente del elemento anterior al que nosotros queremos insertar, hacemos que apunte a nuestro nuevo elemento. Y ahí quedó perfectamente enlazado nuestro nuevo elemento en la lista que ya teníamos. Veamos ahora cómo es la eliminación. Básicamente es el procedimiento inverso. Es decir, nosotros primero en una variable temporal podemos llegar a almacenar nuestro elemento que queremos eliminar. Luego, simplemente al siguiente del anterior al elemento donde queremos eliminar, en nuestro ejemplo es A, hacemos que apunte a donde antes apuntaba nuestro elemento que queremos eliminar. Y hemos básicamente esquivado el elemento que queríamos eliminar. Veamos ahora algunas animaciones para ayudarnos a comprender el mecanismo que recién describimos. Por ejemplo, nosotros podemos crear una lista enlazada con elementos aleatorios. Podemos insertar al principio un elemento. Ahora vamos a ver cómo el puntero a la cabeza nos sirve para poder insertar el elemento antes de nuestra cabeza actual. Ahí vemos cómo creamos el nuevo elemento, hacemos que hacemos de vuelta. Veamos ahora veamos ahora algunas animaciones que nos van a ayudar a entender el mecanismo que acabamos de explicar. Por ejemplo, dada una lista
con números aleatorios, podemos insertar un elemento antes de la cabeza. Y ahora vamos a ver el paso a paso que realiza cuando hacemos esto. Está un poco rápido, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, primero se crea un nuevo elemento, luego el siguiente de ese elemento apunta a la cabeza y hacemos que la cabeza apunte a ese nuevo elemento. Veámoslo de vuelta. Veamos ahora cómo insertamos en una posición determinada. En este caso, la posición número 2. Buscamos la cabeza, vamos recorriendo la cola hasta llegar al lugar y cuando llegamos al lugar enganchamos el nuevo elemento en la misma forma que lo hacíamos anteriormente. Veámoslo una vez más. Se va recorriendo y cuando llegamos al lugar anterior al que queremos insertar, hacemos la inserción. Ahí se ve también el costo que tiene la inserción en esta lista, en esta implementación de lista. Cuando insertamos al principio, el costo siempre va a ser O de 1, pero cuando insertamos en una posición que no necesariamente es la cabeza, el costo va a ser siempre O de n. Va a depender de la cantidad de elementos que tengamos en la lista. Como último ejemplo de insertar, veamos cómo sería insertar al final de esta lista. Y ahora vamos a notar algo particular. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, si bien nosotros en un principio creíamos que el costo era O de n, en esta implementación particularmente, el costo de insertar al final no es O de n, sino O de 1, porque en esta implementación hay un puntero a la cola y se utiliza ese puntero para insertar. En otras implementaciones, ese puntero a la cola no existe, entonces la inserción al final es el mismo caso de la inserción en posición n, es decir, que tiene costo de O de n. Veamos de vuelta este caso particular de esta implementación en particular. Ahora que hemos visto inserciones, veamos un poco las eliminaciones. Por ejemplo, para eliminar un elemento al principio de la lista, como se podrán imaginar, el costo es muy bajo, es de O de 1, porque no hay que recorrerla, ya tenemos un puntero a la cabeza. Veamos de vuelta el procedimiento. Por el contrario, cuando uno quiere eliminar al final, no puede utilizar el puntero a la cola que teníamos antes. Tiene que recorrer toda la lista otra vez. ¿Por qué? Porque nuestra lista es simplemente enlazada. El único puntero con el cual contamos es el puntero al elemento siguiente. No hay forma de retroceder desde la cola hacia la cabeza. Tenemos que avanzar. Solo se puede avanzar. Veamos esa eliminación de vuelta para que tomemos en cuenta por qué el costo en este caso es O de n. Como ven ahí, hay que recorrer toda la lista hasta llegar al lugar anterior al cual está la cola. Y recién ahí podemos eliminar el elemento. Finalmente, veamos el caso de eliminación en una posición determinada.
En este caso vamos a eliminar en la posición 3. Empezamos a recorrer la lista hasta que llegamos a la posición anterior a la cual queremos eliminar y ahí desenganchamos el nodo de la lista. Como se darán cuenta, en este caso el costo de eliminar en posición en esta implementación también es O de n. Veamos de vuelta la animación. Antes de finalizar esta animación, quiero, mostrarles la animación, mejor dicho. Quiero mostrarles que hay varios otros métodos acá que pueden llegar a serles útil cuando tengan que implementar alguno. Por ejemplo, el tema de buscar. Pero yo creo que con esta animación ya tienen una idea de cómo funciona la lista simplemente enlazada.